que ese cáncer sea una degeneración de alguno de esos pólipos, ¿ya? Un adenoma tubular de 1.5 centímetros tiene un riesgo de un 2% de ser maligno. O sea, en los pólipos, mientras más grandes los pólipos, la probabilidad de ser maligno es mayor, ¿ya? Por eso cuando uno encuentra esos pólipos pequeñitos es mejor sacarlo y no dejarlo, ¿ya? Cuando es velloso, el pólipo se denomina adenoma velloso y tiene riesgo de malignidad en un 35%, ¿ya? Son muy frecuentes los adenomas vellosos, ¿ya? Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pólipos son asintomáticos, el paciente no se va a dar cuenta nunca de que tiene un pólipo. Es muy difícil, ¿ya? Cuando se presentan los síntomas, los signos y síntomas pueden ser un sangrado rectal, que es más frecuente. El paciente dice, doctor, tengo sangrado, voy al baño y sale un chorro de sangre. A veces pienso que es caca, que es diarrea, y miro, y no es diarrea, doctor, es un chorro de sangre. Eso nos indica que algo más arribita, eso no es hemorroide. Significa que algo allá arribita está sangrando, está cayendo esa sangre, se está juntando ahí en el recto y el paciente le está produciendo las ganas de ir al baño y va al baño como si fuera una diarrea y cree que es una diarrea y es un chorro de sangre que se juntó ahí y estimuló ya las ganas de ir al baño. Normalmente los pólipos cuando sangran producen eso, ese tipo de no es lo mismo decir voy al baño, doctor, me limpio y me mancho el papel con sangre, o a veces la taza mancha, cae gota de sangre. Eso es una proctorragia. Normalmente eso es producido por hemorroide, ¿ya? Pero que el paciente diga, fui al baño, doctor, creyendo que iba a hacer caca, que estaba flora, como hice, y lo que salió fue sangre, no salió caca. Yo creí que era diarrea y fue sangre. Hay que pensar que está sangrando algo de arriba, más arriba, en el sigmoide o más allá, ¿okay? Y los pólipos que pueden sangrar son los divertículos o los pólipos, ¿okay? Puede producir espasmo en algunas ocasiones, dolor abdominal difuso, obstrucción, cuando el pólipo crece muy grande, podría llegar a obstruir el intestino, produce también a veces unas intususcepciones que se llaman, ¿ya? Prolapso anal, cuando es muy largo el pólipo, el paciente refiere, voy al baño, siento que una bolita se sale, quiere salir ahí pulmeando y ahí se entra, ¿no? Eso puede ser una hemorroide interna muy grande, ¿ya? O un pólipo con un cuello largo que sale hacia el ano y que se vuelve a entrar, ¿ya? Los adenomas vellosos pueden causar diarrea mucosa o secreción mucosa. El paciente refiere, doctor, moco, mucho moco por el ano, ¿ya? Sale moco, doctor, ¿ya? Los adenomas vellosos pueden producir esa sintomatología, ¿ya? Y aquí se está haciendo un corte con un pólipo con este cauterio, ¿no? Aquí vemos una poliposis múltiple en el intestino donde se pueden detectar los diferentes pólipos, ¿ya? Como digo, el diagnóstico de los pólipos rectales pueden ser palpables al tacto rectal, podemos palpar y sentir, ¿ya? Pero también se los halla a través de la endoscopía, ¿ya? O sea, ¿qué endoscopía? La colonoscopía, ¿ya? Los pólipos pueden ser múltiples, coexistir con un cáncer. La radiografía con edema de varios se pueden ver también los pólipos, aparecen como un defecto rellenado, redondito. Exploración con doble contraste, que ahora que vimos esa exploración, ese contraste con aire, a eso se llama exploración con doble contraste, y se lo puede ver también los pólipos. Y los exámenes que muestran mejor los pólipos son la sigmoidoscopía, la colonoscopía o el edema opaco. Dentro de todo esto, la colonoscopía es uno de los mejores para poder investigar todo el ano, ¿ya? Entonces se hace una colonoscopía, ¿ya? Y podemos ver la presencia de las diferentes lesiones que pueden presentarse en el ano. ¿Okay? ¿Qué pronóstico? Para los pacientes con pólipos colorectales es excelente, pero si es un solo pólipo pediculado que se lo extirpa, normalmente es muy buen pronóstico. El otro día he visto una anatomía patológica de un paciente que le extirparon un pólipo que tenía cierto grado de metaplasia ya de malignidad, un adenoma velloso, pero el sitio donde cortaron estaba libre, toda alteración, o sea, el pedículo estaba libre. Entonces
presión estaba solamente en la cabecita del pólipo. Y donde se cortó, no había nada de malo. Si tuviera que más allá, el colon no tenía problema. ¿Ya? Entonces, la perspectiva, como digo, es excelente, suponiendo que los pólipos se eliminen, o sea, sacar los pólipos. Los pólipos que se descuidan se pueden convertir en cáncer con el tiempo. O sea, no hay que dejar pólipos. Si encontramos pólipos, hay que retirarlos. No la poliposis familiar o juvenil, porque cuando tenemos que tirarle todo el colon, no para sacar esos pólipos, que son los pólipos solitarios. Las complicaciones, como dijimos, pueden causar sangrado o con el tiempo convertirse en cáncer. ¿Ya? Esas son las complicaciones. Y así es como puede evolucionar un pólipo, se desenvolver el adenoma, tener un cáncer en el adenoma, empezar a desarrollar cáncer en el adenoma. ¿Ya? Ahora, y después queda ya un adenoma en el cáncer. Ya es un adenoma en el cáncer. Y aquí ya es un cáncer total. ¿Ya? Secuencia pólipo-cáncer. Esto es muy importante porque ¿qué dice la secuencia? Son razonamientos que nos dan. La polipectomía, o sea, el sacar los pólipos disminuye el cáncer. Eso es sabido. Adenomas se ven en el cáncer de colon. Si encontramos cáncer de colon, nos vamos a encontrar con también un pólipo adenomatoso. ¿Ya? Ahí junto con el cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? Los adenomas grandes pueden evolucionar a cáncer. Probablemente este cáncer de colon fue un adenoma que creció mucho y se degeneró a cáncer. La displasia grave evoluciona a cáncer. Este paciente que les digo tenía displasia moderada. La displasia grave evoluciona a cáncer. Los cánceres invasivos, en los cánceres invasivos encontramos tejido adenomatoso. La adenomatosis familiar igual 100% de cáncer a desarrollar. En poblaciones con cáncer más adenomas, ¿ya? En poblaciones donde hay cáncer, ya de colon frecuente, hay gran cantidad de pacientes con adenoma. El adenoma es un riesgo de cáncer para toda la vida. El que tiene adenoma, un pólipo adenomatoso, tiene riesgo de cáncer, de desarrollar un cáncer durante toda su vida. ¿Ya? Pólipos a los 50 años y a los 60 años, si no lo extirpamos, puede ser un cáncer, transformarse en un cáncer. ¿Ya? Entonces, todas esas secuencias se tienen que tomar en cuenta cuando se tiene pólipos. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento? Con el tiempo, los pólipos colorectales adenomatosos pueden tener un cáncer y deben ser extirpados. Todos los pólipos. En la mayoría de los casos, los pólipos se pueden extirpar al mismo tiempo que hacemos la colonoscopia. O sea, vieron con el explorador y esa, ¿ya? Entonces, todos los pólipos, en la mayoría de los casos, los pólipos se pueden extirpar al mismo tiempo la colonoscopia. Vemos que hace la colonoscopia, pillamos un pólipo pediculado y con el cauterio se lo quema y se lo corta, y se lo saca y se manda a anatomía patológica. ¿Ya? Se debe tener una colonoscopia de seguimiento dentro de los 3 a 5 años para verificar que no haya recurrencia de los pólipos. Cuando se hace una polipectomía a un paciente, entre los 3 y 5 años hay que hacer nuevamente colonoscopia así para ver que esos pólipos no vuelvan a aparecer más pólipos. ¿Ya? Normalmente a veces se le pide a los 6 meses una colonoscopia y después ya a los 3 años. ¿Ya? Rara vez, para los casos de pólipos con un alto potencial de malignidad, se puede recomendar una colectomía, o sea, extirpación del colon. Normalmente no se extirpa el colon, no se te lo encontramos ya con un cáncer visible. Pero por un pólipo que extirpamos, ya un pólipo pediculado que extirpamos, lo mandamos a anatomía patológica y nos dice que tiene mucha malignidad ese pólipo. Lo que se controla es que el lugar donde hicimos el corte de pedículo esté libre de malignidad.
Y no necesita operarse más el paciente ni sacarse ese pedazo de colon donde estaba el pólipo, sino que se supone que con esa extirpación se soluciona el problema. ¿Okay? Pero es un paciente que tiene que hacer seguimiento y tratamiento rigurosamente para ver que no vuelvan a aparecer más polipos. ¿Okay? Entonces está la polipoectomía endoscópica, está el pólipo, se pone el Gorlin, se quema y se extirpa, ¿ya? Y se manda a anatomía patológica. Esto quirúrgicamente se puede abrir el colon, ¿ya? Y hacer la extirpación del pólipo, ¿ya? El problema es que esto se tiene que hacer cuando tenemos un colon preparado, porque un colon sucio no se puede hacer un cierre primario, ¿ya? Porque en 2 o 3 días se nos abre esa estructura y nos hace desastre. ¿Ok? Bueno, jóvenes. ¿Y qué es eso? Muy buena.